Continuamos. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y ahora sí entramos al punto número 4. Y dice así el punto número 4, nos toca el Espíritu de verdad. O sea que el punto número 1 hablamos acerca de que Dios es Dios de la verdad. El punto número 2 hablamos de que lo revisamos, a ver, para no quiero decir cualquier tontería. El punto número 2 es el testimonio de la creación. Y el punto número 3, que Jesucristo es la verdad. Y ahora tenemos que el Espíritu de la verdad. El Espíritu es verdad. Y acá vamos a leer algunos pasajes bíblicos con referencia a que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que aparece también en el Nuevo Testamento. El 4a dice: el Espíritu que procede del Padre es puro y santo. Es el Espíritu de la verdad. Y acá lo leemos, vamos al texto, Juan 14:17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y esto me asombra, este texto en particular. Fíjense que el Espíritu de verdad, el mundo no lo puede ver, no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Es exactamente lo mismo que enseña Pablo en la carta a los Corintios, en el segundo capítulo de la primera carta a los Corintios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura, porque no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Es exactamente lo mismo que está diciendo el Señor Jesucristo acá. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque mora, fíjense, con y en vosotros, en nosotros. Con nosotros y en. Con, junto. En, dentro. Esa es la idea del texto. Vamos a Juan 15:26. Leemos. Dijo el Señor Jesús: cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Asombroso, ¿verdad? Él dará testimonio. El Espíritu de verdad que procede del Padre, Él va a dar testimonio de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Espíritu de verdad está en tu vida y en la mía, tenemos que hablar de Jesús, tenemos que dar testimonio de Jesús. Tenemos que proclamar el Evangelio y la verdad, que es Jesús. De eso estamos hablando. Si el Espíritu de verdad está con y en nosotros, Él va a dar testimonio, el Espíritu de verdad va a dar testimonio de Jesucristo. Entonces, si Él está con y en nosotros, tenemos que dar testimonio de Jesús, de la verdad, porque Él es la verdad. Proseguimos. 4b. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad, y leemos Juan 16:13. Ahí lo tienen en pantalla, podemos leer todos juntos. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Me interesa muchísimo, me gusta mucho este texto cuando dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Ese artículo, el pronombre, la verdad, no dice los guiará a la verdad, sino que dice que los guiará a toda la verdad. A toda la verdad. Dando a entender que la verdad es una sola. Es un absoluto. Que solamente es un carácter exclusivo, es de carácter inherente que le pertenece a Dios. Es inherente y es propio del carácter de Dios. Eso es lo que quiero decir. La verdad. Es el único que puede establecer y permanece inalterable a través del tiempo. La verdad. Y es lo que Él quiere transmitirnos a su iglesia. La verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, dice Juan, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Interesantísimo, ¿verdad? Continuamos en el punto 4, el Espíritu de verdad. C.
4c. El Espíritu de Dios nos enseñaría todo lo que necesitamos saber para llevar a cabo su obra, la obra de Dios, y nos recordaría todo lo que Jesús nos dijo. Vamos a leer Juan 14:26. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Él es la verdad y todo lo que Él dice es verdad, y Él nos recuerda. El Espíritu Santo tiene como, este es un rasgo característico de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en tu vida y en la mía. ¿Cuál es la obra? Que Él nos recuerda los mandamientos y las palabras de Jesús, de nuestro Dios y Salvador. Esa es la obra del Espíritu Santo. No es solamente la obra de restauración, de regeneración, la obra que dice, como dice la carta a los Filipenses, aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará para el día de Jesucristo, o hasta el día de Jesucristo. Esa pertenece a la obra que nosotros llamamos la obra del Espíritu Santo, que en realidad la Biblia enseña que hay una obra que el Espíritu Santo va a hacer y desarrollar en este mundo, y es propiamente en la iglesia donde esa obra se desarrolla, en tu vida y en la mía. Y esta obra es que Él nos recordará, según Juan 14:26, todo lo que Él nos enseñó, las palabras que Él nos habló. Pasamos una vez más el Espíritu de la verdad, o el Espíritu de verdad, ahora al punto 4D. El Espíritu de verdad también permitió que los seguidores de Cristo, los cristianos, predijesen sucesos futuros, como por ejemplo Hechos 11:28, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, profeta, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en la tierra habitada en aquel momento, la cual sucedió en tiempos de Claudio. ¿Sí? El Espíritu Santo vendría y hablaría de cosas futuras en el tiempo. Proseguimos, leemos 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los tiempos finales. ¿Cuándo son los últimos tiempos? Desde que el Señor ascendió y la iglesia comenzó este ministerio terrenal, a partir de ahí hasta el día de hoy son los últimos tiempos. Eso es lo que yo entiendo perfectamente, porque están en la carta de Juan también. Y estamos en el último tiempo, dijo Juan. Y estamos en el último tiempo. Por eso estamos en el último tiempo. 4E. Estamos en el Espíritu de verdad. El punto número 4, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo nunca podría ser fuente de error, sino que protegería a los seguidores de Cristo, o sea, a los cristianos, de las falsas doctrinas. Como por ejemplo en la primera carta de Juan, nosotros podemos leer lo que Juan escribió en su primera carta, Juan 2:26 y 27. Dice así: les he escrito esto sobre los que, con referencia a aquellos que los engañan o pretenden engañarnos. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes, en vosotros, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanecer en Él. Fíjense cómo acá hay una asociación directa de la unción con el Señor Jesús, porque está diciendo en el texto: la unción que ustedes recibieron de Él permanece en vosotros, dice acá, permanece en vosotros, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella, acá está el pronombre femenino, ella, les ha enseñado permanecer en Él. Fíjense en cómo el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad sigue arrimándonos o llevándonos o dando testimonio de Jesucristo. ¿Para qué? Es como dice Pablo en la carta a los Colosenses: para que el Señor Jesucristo tenga la preeminencia o la supremacía en todo. ¿Se entiende?
acá el punto más importante es la persona de Jesús. ¿Recuerdan los estudios anteriores, pasados? Que todo prefiguraba o era figura de lo que Cristo vendría a cumplir en el fin de los tiempos. Ya no hay más liturgia en la iglesia, no hay más judaísmo. Todo está centrado y todo concluyó, la ley, los profetas fueron hasta Juan. Ahora el reino de los cielos es anunciado y Él es el reino. ¿Qué es lo que anunciamos? A Cristo y su verdad. ¿Se entiende? Vamos más adelante. ¿Qué les parece? Estamos en el punto número 4, hablando acerca del Espíritu de verdad. Y leemos una vez más el Espíritu de verdad, 4e, y acá nos quedaba un texto más, pero no va a hacer falta, creo que no va a ser necesario que tengamos que leer. Ya hemos leído Primera de Juan 2, 26, 27 y está Primera de Juan 4, 1 al 6. Lo pueden leer ustedes ahí mismo. Ahora pasamos al 4f, porque este punto 4 del Espíritu de verdad es más extenso, un poquito más extenso, nada más. 4F dice, daría testimonio de la verdad concerniente al Señor Jesús. ¿Recuerdan lo que yo acabé de decir? Juan 15, 26 y 27, Evangelio de Juan. Juan se dedica por completo prácticamente a la deidad del Señor Jesucristo, dando a entender que el Espíritu Santo es lo mismo que el Espíritu de verdad y es lo mismo que el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios. Juan lo que hace en su evangelio y en sus cartas es un énfasis asombroso de la divinidad, de la deidad de Jesucristo. En todos los escritos de Juan, Juan se encarga de dejar plasmada la deidad de punta a punta de Jesucristo. La deidad, la divinidad, que no queden dudas, eso quiere decir. Juan 15, 26, leemos en el Evangelio de Juan 15, 26, dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Fíjense cómo observen, fíjense ustedes, como el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y ustedes darán testimonio también porque han estado conmigo desde el principio. Y ahora sí, tenemos un texto más del punto 4G. Estamos en el Espíritu de verdad. Dice el punto G. 4G. El Espíritu de verdad había estado dando testimonio de Jesús, de que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5, 6 al 8. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y esto es importantísimo, porque el Espíritu es la verdad. Recuerdan que leímos recién que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que Él es la verdad. Entonces, si Él habla verdad, el Espíritu el Señor tiene el Espíritu de la verdad también. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, según Juan 5, 6 al 8, pero están resaltadas las palabras Espíritu es la verdad, porque el Espíritu es la verdad. Y ahora sí, pasamos al punto número 5 y leemos el 5a, la palabra de verdad. La palabra de verdad. Tenemos entonces que es el Dios de la verdad, el punto número 1, el Dios de la verdad. El punto número 2, la creación da testimonio de que Dios es veraz. El punto número 3 es que Jesucristo es la verdad. Ahora estamos, recién terminamos el punto número 4, que es el Espíritu de la verdad, y ahora viene el 5. Punto número 5 es la palabra de verdad. La palabra, la Biblia, la palabra, el Logos. Dice el A, la palabra de Dios presenta las cosas tal como son en realidad, revelando los atributos, propósitos y mandamientos de Dios,
y la verdadera situación en la que se encuentra el ser humano. Esto todo lo hace la palabra de verdad, la Biblia, la palabra de Dios. Esta muestra lo que se requiere para que una persona sea apartada para ser utilizada por Dios y luego permanecer santificada o en santidad. Y vamos a leer Juan 17, 17. Fíjense lo que dice con respecto a la palabra de verdad. Miren, ¿recuerdan Juan 17, 17? Jesús está orando por sus discípulos y en un momento de su oración dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Maravilloso, hermoso. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Y esto se concuerda con lo que dice Santiago 1, 18. Ahí lo tienen, ahí lo tenemos en pantalla. Santiago 1, 18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18, en concordancia con lo que estamos hablando con referencia a la palabra de verdad. Y nos queda un punto más, la palabra de verdad, el punto B. Dice 5b, la palabra de verdad. La obediencia a la palabra de verdad nos lleva a la santificación y purificación de nuestras almas, según Pedro 1:22. Leemos Primera de Pedro 1:22, dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. En la primera parte dice: habiendo purificado vuestras almas, Dios, el Señor Jesucristo, por la obediencia a la verdad. ¿Qué es la obediencia a la verdad? Es la obediencia a Jesucristo y su palabra. ¿Se entiende? Es la palabra de verdad. Eso es lo que está diciendo. Punto número 6. Y ahora nos toca andar en la verdad. Punto número 6. Andar en la verdad. Dice el 6a. Para servir a Dios debemos andar en la verdad. Josué 24:14 dice: ahora pues, temed a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Dios, y sirvan a Jehová. Es increíble este texto. No escarmentaban los israelitas. Fíjense lo que Josué le está pidiendo. Lo leemos. Ahora pues, teman a Jehová, honren a Dios, quiere decir, respeten a Dios, adoren a Dios y sírvanle con integridad y en verdad. Estamos hablando de la verdad. Es un requisito fundamental para servir a Dios, en integridad y en verdad. Y quiten de ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, sus padres, al otro lado del río, antes de entrar a la tierra de Canaán, y en Egipto, y sirvan a Dios. Este es un llamado de atención para nosotros también como iglesia. Esto yo lo abordé en uno de los estudios anteriores que tuvimos acerca del reino y que hablamos acerca del templo. ¿Recuerdan? El templo de Dios. ¿Cuál era el templo de Dios? Nuestra vida, la tuya y la mía. Y en ese templo no puede haber ídolos. Y esto es importante que lo entendamos. Fíjense en que el texto de Josué 24:14, ahora pues, dice, reza el texto, tengan temor de Dios, respeten a Dios, honren a Dios y sírvanle con integridad y en verdad. Y quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Dios. Y esto es muy importante con respecto a la verdad. Si nosotros vamos a andar en integridad y en verdad como cristianos, y vamos a proclamar el nombre de Jesús, que es verdad y la verdad, nosotros tenemos que transmitir y ejemplificar la verdad. ¿Cómo se ejemplifica la verdad? ¿Cómo podemos nosotros transmitir la verdad? Es con nuestro testimonio, no hay otra manera. Todos aquellos que nos ven y nos observan, que hablamos de Jesucristo y hablamos del Señor, que Él es la verdad, y de Cristo, que es el único Salvador y Señor, y lo obedecemos, y hablamos de su palabra, que es verdad, nuestras vidas tienen que estar revestidas de esa verdad, en integridad.
tiene que estar en consonancia nuestra vida con lo que decimos y enseñamos. No puede haber una disociación entre una cosa y la otra. Nuestras vidas tienen que amalgamarse a esa verdad que nos decimos proclamar. Y es importante eso. Y acá el texto de Josué le está pidiendo a los israelitas que quiten de entre vosotros los ídolos, que no hagan como hicieron los padres de ellos, cuando estuvieron antes de cruzar el río y en Egipto, sino que tienen que servirle a Dios con integridad y con verdad. Y eso tiene que ver con el templo, el estudio del templo. Tu templo es tu vida, mi templo es la presencia de Dios, es el templo de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Y no puede haber ídolos. Yo hablé de lo externo muchas veces, que se puede observar, pero lo interno también Dios lo ve, el Señor lo ve. Y nosotros, ustedes y yo lo sabemos. ¿Cuál es el centro de nuestra voluntad, de tu voluntad y la mía? Es el corazón. En la Biblia, para reflejar o para ejemplificar la voluntad, se utilizó la palabra corazón, ¿sí? Porque es muy amplia la palabra corazón. Habla de voluntad, habla del ser, habla de la persona. Y el corazón es el asiento de las emociones. Todo lo que uno siente, vive y experimenta, ríe, llora, ¿me explico? Todo surge de ese lugar, de ese ámbito que es el alma o el asiento de la emoción o el corazón, que es la personalidad, la persona. El ser es la persona. Y si ese templo que contiene a la persona, contiene a Dios, a su espíritu de verdad, contiene la palabra de verdad, contiene al Dios de la verdad, entonces no puede haber otra cosa que ocupe ese lugar sino solo Él. Y ese ídolo inclusive puede llegar a ser hasta nuestra propia familia. Puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tu auto, tu casa, tu trabajo. Todo eso puede llegar a perfilarse como un ídolo en tu vida. Aquello a que amás más o le dedicas más tiempo, a todo aquello a que tu vida le dedica tiempo, le dedica sazón, que le dedica esfuerzo, le dedica entusiasmo, todo lo que se le dedique en demasía, eso es lo que está atrayendo la idolatría. Cuando eso tiene que estar enfocado a Dios, al Dios de la verdad, al Señor Jesucristo y su palabra de verdad, al Espíritu de verdad. Por eso la observancia que hace Josué al pueblo de Israel. Y lo leemos al texto, Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová, respetad a Jehová, honrad a Jehová, y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre vosotros los dioses, los ídolos. No hace falta que tengamos que tener una estampa, un ídolo, una estatua, lo que fuere que nosotros le conferimos cierta virtud. No hace falta llegar a eso. Dentro de tu corazón, de tu vida, dentro de tu alma, puede haber ídolos que fueron colocados ahí, en ese lugar, por tu decisión propia. Y eso desplazó al Señor Jesucristo, al Señor de la verdad, al Señor y a la palabra de verdad, al Espíritu de verdad. Y eso no puede ser, eso se transforma en idolatría. Todo aquello a que amamos más y le dedicamos más, eso es un ídolo. Si no es Jesucristo, a que le dedicas más, a hablar más, a inquirir más, a investigar más, a adorarlo en más, a observarlo más, si no es Jesucristo, lo que esté ocupando ese lugar es un ídolo. ¿Me hago explicar? Trato de hacerme entender por todos los medios. Y es importante que lo entendamos, hermanos. Si eso que está en ese lugar no es Jesucristo, entonces eso que está en tu corazón, en tu vida, es un ídolo. Y ese es el problema que tuvo Israel. Proseguimos un poquitito más. Leemos primer libro de Samuel 12:24. Fíjense la llamada del profeta, el sacerdote y el juez Samuel. Dice así, 12:24, primer libro de Samuel. Solamente
temed a Jehová, reconoced a Jehová, honrad a Jehová, respeten a Dios y sírvanle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por ustedes, por vosotros. No es poco, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho con nosotros. No es poco. 6b. El Señor Jesucristo dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa adoración debe conformarse a lo que está en armonía con la realidad y con lo que Dios ha revelado. No puede disociarse de la verdad y de eso que Dios ha revelado. Tiene que estar en consonancia con lo que Dios ha revelado. ¿Sí? Toda nuestra vida, nuestras acciones tienen que estar en consonancia con eso que Dios ha revelado. Juan 4, 23 y 24. Texto bien conocido también por la iglesia. Y lo leemos. Sin embargo, la hora viene y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, como decía yo hace un momento atrás. Y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Esta es la Reina Valera 1990. Es muy buena la traducción, excelente. Lo leo de vuelta, nuevamente. Sin embargo, la hora viene y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y acá la palabra verdad tiene que ver con integridad. Tiene que ver con ausencia de falsedad absoluta. Con una ausencia absoluta de falsedad. Tiene que haber verdad, tiene que haber integridad. No puede haber otra cosa en la adoración. Por eso el texto de Juan nos enseña que lo tenemos que adorar en espíritu, adoración en espiritual y en verdad. Que nuestra vida tiene que reflejar eso que decimos que creemos, eso que decimos que adoramos, lo tiene que reflejar. Eso que decimos que proclamamos, que es la palabra de verdad, lo tenemos que vivir en nuestra vida. Y de esa manera podemos, y estamos en condiciones, de adorar a nuestro Dios. Si no es así, entonces no es una verdadera adoración que el Padre busca. Lo que el Padre está buscando son verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Que adoramos y adoramos a Dios, al Dios de verdad, con nuestra vida de verdad y sin falsedad, con ausencia absoluta de falsedad. Y tiene que ser en espíritu y en verdad, en integridad. Eso es lo que el texto de Juan está queriéndonos decir, enseñar. Y ahora pasamos al 6c. Estamos en el punto que estamos aprendiendo ahora a andar en la verdad, cómo vivir en la verdad. Si el verbo andar puede ser también intercambiado por vivir, viviendo en la verdad. ¿Sí? Andar es vivir en la verdad. 6c. El cristianismo es el camino de la verdad. Por eso es andar en la verdad. Es una vida de caminar en la verdad. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Esta es la Biblia al día. Dice así: muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. El camino de la verdad será blasfemado, dice Reina Valera, 1960. Acá también dice: muchos seguirán sus disoluciones y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Fíjense como dice acá el texto, la Biblia al día. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. ¿Se entiende la idea? Es lo que veníamos diciendo, que nuestra adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Tenemos que reflejar naturalmente lo que existe dentro nuestro, que es, si está, es la palabra de verdad, es el espíritu de verdad, y no hay idolatría, no hay otra cosa que sino solamente Cristo. Entonces eso será
exteriorizado y se verá, podrá ser comprobado por aquellos que nos observan, como decía Pablo en la carta a los Corintios, que somos cartas leídas por todos aquellos que nos miran. Nosotros somos cartas expedidas por el Espíritu de Dios y leídas, nos observan. Tu vida y la mía está siendo observada, no solamente por Dios, nuestro Señor y Salvador, sino también por los que nos rodean. Por eso es interesante que el camino, nuestra vida, tiene que reflejar la verdad, para que el camino de la verdad no sea difamado, dice acá Pedro. ¿Se entiende? Leemos Romanos 2.8. Punto 6d. El conjunto de enseñanzas, como dice ahí 6d, el conjunto de enseñanzas cristianas de la palabra escrita de Dios constituyen la verdad del Evangelio. Y adherirse a esta verdad es esencial para que una persona consiga la salvación. Una persona que no concibe la Biblia como la única verdad no puede encontrar a Cristo. ¿Se entiende? Que lo que está queriendo decir esto que yo escribí, el 6D, el punto D, el conjunto de enseñanzas cristianas es la Biblia, es la palabra de Dios. Es lo que nosotros estudiamos, como lo estamos haciendo en este momento, con referencia a la verdad. La Biblia contiene absolutamente todas las enseñanzas que forman parte de la fe, de la vida y del Evangelio, de la vida cristiana. Es nuestro manual de vida. La palabra escrita de Dios constituye la verdad del Evangelio. Y al adherirnos a esta verdad es esencial para cualquier persona para conseguir la salvación. No hay salvación si no es a través de la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Porque Cristo salva. Es el único que salva. Fuera de Jesucristo, escuche bien, fuera de Jesucristo no existe salvación del alma. No hay salvación, no hay redención fuera de Jesucristo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la Biblia enseña eso. La palabra de Dios. No hay salvación en la Iglesia Católica. No puede haber salvación. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el catolicismo romano enseña que la salvación está cuando se une a la Iglesia romana. A la Iglesia romana. Ahí hay salvación. Y a través del bautismo, el perdón de pecados. Y María intercede, no Jesús, María intercede ante el Señor Jesús. Eso no enseña la Biblia. Ahí se está anteponiendo un ídolo, hay una antecesora ahí que no tiene por qué estar, que es la persona de María. María nunca pretendió, por supuesto, eso. Por eso, fuera de Jesucristo es imposible, no hay salvación, no hay redención posible. Solo en Cristo, solamente en Él, como dice el himno, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otra senda, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el único camino por el cual se puede llegar a la salvación. Y en este caso, por ejemplo, tenemos que hacer una clara diferenciación entre lo que es la verdad absoluta y la verdad relativa. En este caso de la salvación del alma, la salvación, la redención de la persona, es importante establecer esta definición porque es una verdad absoluta con respecto a la salvación. Se llama Jesucristo, no hay otra verdad posible, es la única verdad. Y la única verdad se llama Jesucristo. Acá no hay posibilidad de que pueda mechar o alternarse verdad relativa y verdad absoluta. No. La salvación solamente se consigue, la redención del alma, de la persona toda, se consigue solamente a través de la verdad absoluta. Y esa verdad absoluta está contenida en la Biblia, que nosotros entendemos que es la palabra de verdad. La palabra establecida por el Dios de la verdad, que envió el Espíritu de verdad para que la palabra de verdad sea plasmada en nuestra vida y poder reflejar la verdad y proclamar la verdad de la salvación, que es solamente a través de la palabra de verdad, porque Cristo es la verdad absoluta, como el Espíritu de verdad es absoluto, y como el Dios de la creación, el Dios de la verdad es absoluto,
Y todo lo que pertenece a Dios es absoluto, en términos absolutos estamos hablando. ¿Qué quiere decir? Que no existe margen de error. Y es absoluto. Es lo que Dios dice y se terminó, punto. No hay margen de duda ninguna. Esto tiene que quedarnos claro. La salvación solamente se consigue a través de la verdad absoluta. La palabra revelada es la palabra de verdad, por el Espíritu de verdad que Dios envió para que la palabra de verdad quede plasmada en nuestra vida y pueda ser reflejada la verdad de la vida, el camino de verdad, a través de tu vida y de la mía. ¿Se entiende cómo todo tiene relación, estrechamente ligado? Hay una amalgama perfecta entre las cosas, entre una cosa y la otra, de todo lo que Dios ha hecho y ha creado y nos ha proporcionado como iglesia. Continuamos. Vamos a leer Romanos 2.8 con respecto a las enseñanzas de la verdad, ¿sí? Que contiene la Biblia, la palabra de Dios. Palabra de Dios para todos. Leemos. Hay otros que son egoístas, se niegan a seguir la verdad y han decidido seguir la injusticia. Dios los castigará con toda su ira. Romanos 2.8 es el mismo texto de Romanos que venimos leyendo cuando comenzamos con el Dios de la creación, que es verdad y es absoluto. ¿Recuerdan? Que los hombres, en lugar de dar gloria y honra al creador de las cosas, empezaron a darle gloria a las cosas creadas por Dios. Es una gran diferencia. Y esto es importante establecer esta diferencia, ¿sí? Por eso el texto lo tomo yo de la carta a los Romanos 2.8 con respecto a lo que se está diciendo. Hay otros que son egoístas, se niegan a seguir la verdad y han decidido seguir la injusticia. Dios los castigará con toda su ira, porque no quisieron seguir la verdad. ¿Y quién es la verdad? Todo aquello que están fuera de la verdad, que están fuera de la palabra de verdad, que están fuera del Cristo de la verdad, que están fuera del Dios de la verdad, que están fuera del Espíritu de verdad, solo les espera la ira de Dios sobre sus vidas. Es lo único que los aguarda, es lo único que tendrán como recompensa, es la ira de Dios. Continuamos, leemos un poquitito más, podemos leer segunda carta a los Corintios 4.2. Hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas que deben mantenerse en secreto. No usamos ninguna clase de trucos ni alteramos el mensaje de Dios. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente y así, a los ojos de Dios, nos mostramos a todos tal como somos. Es maravilloso este texto, ¿sí? Este texto está sacado de la palabra de Dios para todos. Esto habla de la integridad, de la transparencia que debemos nosotros representar y ejemplificar. Porque tenemos la palabra de verdad, tenemos al Cristo de verdad, tenemos al Dios de la verdad y Él nos ha dado el Espíritu de verdad. Entonces, ¿qué tiene que salir de nosotros? Verdad. La conclusión es sencilla, es simple. Vamos a leer Efesios 1.13 con respecto al conjunto de enseñanzas de la palabra de Dios. Estamos en el punto 6d. En Él vosotros también, después de oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis incluidos en Cristo y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. Reina Valera 1990. Maravilloso, espectacular. Último punto, el punto número 7. Y es la iglesia, columna y sostén de la verdad. Estamos hablando de la verdad. ¿Y quiénes son los responsables de proclamar esta verdad y llevársela al mundo? Nosotros, su iglesia. Vamos a buscar. Punto A. 7a. La iglesia protege la pureza, la verdad, la defiende y la hace respetar. Según primera carta a Timoteo 3:15. Y leemos. Pero en caso que me tarde, dice la Biblia de las Américas, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad es la iglesia, que proclama la verdad de Dios, la palabra de verdad, el Jesucristo de verdad, al Dios de la verdad. ¿Sí? Es interesantísimo, ¿verdad? Es importante que aquellos a los que se les ha confiado la dirección en la congregación
puedan manejar la palabra de verdad correctamente, la predicación, la exposición de la Biblia, tiene que ser expuesta o exhibida correctamente. El uso apropiado de la palabra de Dios permite combatir la falsa enseñanza dentro de la congregación. Y vamos a ver 2 Timoteo 2:15 al 18. 2:15 y 16 dice: procura diligentemente presentarte íntegro ante Dios, como obrero que no tiene de qué temer, que expone correctamente la palabra de verdad, que predica correctamente, que la exhibe, la expone correctamente a la palabra de verdad. Abstente de palabras vanas, palabras sin sentido, palabras huecas que no tienen sentido. Abstenerse de palabras vanas que no tienen provecho, porque los que se ocupan en ellas solamente aumentan más y más su impiedad. Pesita, la traducción del Nuevo Testamento Pesita. Leemos el restante. 2 Timoteo 2, 17 y 18. Y su palabra, extendiéndose como gangrena, alcanzará a muchos, entre los cuales están Himeneo y Fileto, quienes se desviaron de la verdad, de la palabra de verdad, afirmando que la resurrección entre los muertos ya se efectuó, trastornando así la fe de algunos. Fíjense cómo cuando las personas se apartan de la verdad, de la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios no es exhibida correctamente como Dios ordena que tiene que ser, no hay un trabajo concienzudo, no hay un trabajo en demasía concreto, no hay un trabajo esmerado en la exposición de la palabra de Dios. Cuando no hay un desempeño correcto, no hay un análisis profundo, minucioso de las Escrituras y luego se expone, se pueden correr serios riesgos y arrastrar al error cuando eso sucede. Por eso, todos aquellos que han sido colocados para predicar y proclamar la verdad revelada, la palabra de verdad, es imprescindible depender del Espíritu de verdad, que es el que nos va a dar sabiduría para comprender y exhibir y exponer la palabra de verdad. Entonces, cuando eso trabaja en conjunto, no hay posibilidad de que eso suceda, de llegar al error, sino que se mantendrá en la verdad porque está dirigido todo por el Espíritu de verdad y por la palabra de verdad, obviamente. Y el instrumento, el vaso que Dios utiliza es tu vida y la mía, la vida de aquellos que han sido puestos en eminencia, que están puestos a cargo de la congregación, los pastores, aquellos que enseñan la congregación, los predicadores, tienen que tener sumo cuidado cuando se predica la palabra de Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso es muy importante que aquel que va a trazar o va a predicar la palabra lo tiene que hacer correctamente, sin contradicción. No tiene que dar lugar a dudas, ¿sí? Eso es muy importante para nosotros que estamos a cargo de exhibir correctamente la palabra de Dios. Continuamos un poquitito más. Nos queda el punto C, lo leemos. 7C dice: para que la congregación sea columna y apoyo de la verdad, sus miembros tienen que manifestar la verdad en su vida por medio de la conducta excelente o por medio de la conducta propia de aquellos que profesan la verdad. Ese es el punto central de lo que estamos diciendo. Y vamos a leer por último Efesios 5, 8 al 10. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermoso pasaje. Fíjense, observemos: andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y esto nos llevaría, por último, al punto de inicio que hemos tomado como tema de estudio: la palabra verdad, la verdad desde la Biblia, desde las Escrituras. Y hemos aprendido entonces que es importantísimo la verdad. Y aprendimos en este breve estudio, tuvimos la definición de la verdad según el diccionario,
Lo tenemos en pantalla nuevamente para hacer un repaso ligero, rápido. La verdad y la definición según el diccionario de la lengua española Larousse, de editorial SL: coincidencia o adecuación de la realidad con lo que se dice, piensa o se siente de ella. Eso es una definición del diccionario. Luego estuvimos hablando acerca de la verdad relativa, y esto es importante conocerlo y saberlo. La verdad relativa no tiene parte en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos en la verdad absoluta, y esto es muy importante. Hay una sola verdad, no hay una, dos o tres verdades. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo que era uno de esos caminos, una de esas verdades o una de esas formas de vida. No, él dijo el camino, la verdad y la vida. No hay verdad relativa, no hay un camino relativo ni una forma de vivir relativa. Eso está dentro del relativismo. El relativismo básicamente es todo depende con el cristal que nada es verdad, nada es mentira. Todo depende con el cristal con que se mira. Eso se llama verdad relativa, a eso se lo llama verdad relativa. Todo depende desde la perspectiva y de nuestro subjetivismo, qué está bien y qué está mal. Bueno, para eliminar eso y desplazar eso, llegó la verdad absoluta, que se llama Jesucristo. Él dice, y en Él se encuentra lo que es verdad, y ni en ningún otro lugar existe eso. Solo en Jesús, solo en su palabra, solo en el Espíritu de verdad que Él nos dio. Solo en la vida de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que Él es la verdad. Solo el Dios de la verdad a través de la creación, de modo que todo lo creado fue hecho por aquel, por esa mente maestra, y todo lo que ha hecho es verdad. Y no hay refutación posible en todo lo que Dios ha creado. De modo que los seres humanos no tienen ni tenemos excusa. Porque Él es digno de adoración, porque Él es la verdad. Espero, hermanos y hermanas, que esto haya sido de bendición, y espero próximamente poder contactarme nuevamente con todos ustedes y con la amada iglesia para seguir estudiando la palabra de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros, y será hasta la próxima si el Señor lo permite.